controlemos. Bueno, ahí empieza, creo. Si quieres lo cancelo. No, está bien, gracias. Bueno, chicos, vamos entonces a empezar con lo que es la unidad 4. Trata de lo que es el derecho laboral. No sé si alguien ha podido leer. ¿Han leído? ¿Han adelantado algo o no? Sí. Bueno, buenísimo. Un par de aclaraciones antes de arrancar. Todo lo que es derecho laboral, lo que al menos en este cuadernillo vemos, y cuando se habla de derecho laboral en sí, va a estar comprendido en el marco de lo que es la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo va a regular todas las relaciones que se dan en el marco de una relación jurídica laboral, es decir, entre el empleador y el empleado, ¿sí? Pero esta ley discrimina a muchas relaciones jurídicas laborales. La primera gran discriminación es, por ejemplo, la que pertenece a toda la administración pública. Es decir, todos los trabajadores del Estado no van a estar regidos por esta ley. Es decir, toda la gente que trabaja, ya sea en el centro cívico, la legislatura, el Poder Judicial, no es un contrato de trabajo estrictamente hablando según lo establecido en la ley de contrato de trabajo. Los empleados municipales, ni nada de eso va a estar abarcado por esto. Y tampoco relaciones particulares como pueden ser, por ejemplo, el régimen de las amas de casa, el régimen de los trabajadores agropecuarios y demás. Es decir, que, por ejemplo, el Estado puede llegar a decir, bueno, no sé, este contrato de trabajo va a estar regido por la ley de contrato de trabajo. O sea, si el contrato de la administración, cuando el Estado es empleador, prevé que la relación laboral va a estar regida por esta ley, obviamente va a tener aplicación esta ley. Pero si no, no. ¿Sí? Es decir, que va a regir generalmente y sobre todo en lo que es el ámbito privado. ¿Está? Es decir, cuando contrata una empresa, cuando contrata eso, cuando contrata a otra persona que no sea el Estado. ¿Ven? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, justamente el nombre de la ley lo dice, ha tenido un par de modificaciones y no es la única ley que rige lo que es materia laboral. Hay otras leyes, pero la más importante y la que hace a los derechos del trabajador es la ley del contrato del trabajo. Es un derecho complejo porque no solamente en este derecho va a intervenir lo que son los derechos y deberes de las partes principales del contrato que van a ser el empleador y el trabajador, sino también las relaciones colectivas que se llaman, que es todo lo que hace referencia al trabajo colectivo, que es los sindicatos, los gremios, las asociaciones que se estatuyen en defensa de los derechos de los trabajadores de algún sector determinado. Y obviamente que también tiene injerencia de alguna manera el Estado cuando llama paritarias, a conciliaciones obligatorias o después en lo que es, como por ejemplo, contaba en el ejemplo de Erika, surge algún problema, algún reclamo laboral. Entonces el Estado en cierta manera también interviene a través de audiencia de conciliación, pero eso ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, como primer rito, como primer momento, tenemos que decir que el derecho laboral va a venir a regular, va a ser este conjunto de normas y principios que van a regular las relaciones jurídicas que se dan entre el empleador y el trabajador. Nunca tenemos que olvidarnos de que esta ley, cuando hablamos en sí de derecho laboral, es una ley que está pensada, diseñada para proteger al trabajador. O sea, el objetivo principal de la legislación laboral es la tutela de los derechos del trabajador. Distinto de lo que sucede, por ejemplo, en lo que es la ley de sociedades, que nosotros no llegamos a ver nada,
donde se protege justamente al empresario. O la ley después de concursos y quiebras. En esta ley es todo lo contrario. El interés está en tutelar lo más posible los derechos del trabajador, y por eso justamente hay un principio muy importante que es como la médula espinal de toda la ley, que se denomina indubio, ¿sí?, pro operario. No sé si sale de acá. Bien. Entonces, en caso de duda de qué, por ejemplo, de qué ley aplicar, o en caso de que hayan ciertas condiciones, bueno, siempre se va a aplicar o la ley más favorable o la condición más favorable para el trabajador. Siempre la idea es que el trabajador termine ganando, se termine beneficiando en cuanto a los derechos que le corresponden. Esto es independiente de lo que después pase en la justicia, porque hay jueces que, bueno, que son más operarios, hay que son más pro empresa, que le suelen dar más la razón a los empleadores, pero bueno, en un principio la ley defiende a rajatabla lo que son los derechos del trabajador. Bueno, el libro nos va desglosando la definición. Entonces, justamente nos va a indicar que este derecho va a regular esta relación jurídica que se da entre el empleador y el empleado, que de todos modos no son los únicos sujetos que intervienen, porque intervienen, como les adelantaba hace un rato, también el Estado, no solamente a través de la conciliación, sino por ejemplo a través de los llamados que yo les decía de instancias paritarias. No solamente hay entonces unas relaciones individuales, sino que también convergen relaciones colectivas, y algo importante que hay que tener en cuenta también a la hora de hablar y de acercarnos a lo que es el derecho laboral es que este trabajo no es un trabajo cualquiera, sino que es un trabajo donde el trabajador aparece en una relación de dependencia para con otro. Entonces, por trabajo nosotros tenemos que entender esta prestación que hay de una obra, de un servicio, de una tarea, a cambio de una remuneración, pero en una relación de dependencia. Es decir, no van a estar incluidos tampoco en esta ley todos los trabajadores autónomos, ¿sí?, o los monotributistas, porque no hay estrictamente una relación laboral, no hay un empleador a cual ellos tengan que responder, ¿sí? Y en esta relación de dependencia que se genera con el empleador, esta dependencia no es que se tiene que entender como que se priva de la voluntad, de la libertad del trabajador, sino que hay una dependencia en un sentido técnico, porque va a ser el empleador quien le dice al empleado, lo contrata para una tarea específica. Entonces le da las indicaciones del trabajo que tiene que realizar, de qué es lo que tiene que hacer, de qué es lo que no. En el caso que no lo haga, van a haber sanciones, o sea, lo contratan para algo específico. Económico, porque obviamente el empleado no trabaja, no tiene participación, mejor dicho, en lo que son las ganancias o las pérdidas de la empresa. El trabajador, así la empresa está en temporada alta, digamos en temporada de venta, y venda muchísimo más, él no va a ganar un porcentaje de eso, salvo que lo haya establecido el contrato. Pero el trabajador, en el caso de que la empresa tenga pérdidas, siempre va a cobrar su salario, ¿entienden? O sea, ahí lo contratan por la tarea específica, no para tener una participación en las ganancias o en la empresa o en las pérdidas del empleador. Estoy medio trabado. Después hay una subordinación en cuanto a la organización, porque se supone que el empleador tiene una organización no solo en cuanto físicamente en un espacio, sino legal, técnica, económica, que bueno, que el trabajador no la posee, simplemente va a ser contratado y recibir un sueldo. ¿Sí? Sería como una cadena quirúrgica. El
el empleado, mejor dicho, es el último eslabón en la mano de obra. Y sí, justamente por eso, partiendo de esto, es que se elabora la ley. O sea, esta es la realidad. Ahí está supeditado a alguien que está totalmente en desventaja. Y no solamente económicamente hablando, sino en todo esto que estamos diciendo. Bueno, se dice que también legal, el libro lo dice, pero es hasta ahí nomás porque, bueno, justamente esta ley está en defensa de los derechos del trabajador. O sea, no podemos decir que el empresario tiene una ventaja legal con respecto al trabajador, ¿me entienden? Por eso lo puse entre paréntesis. Bueno, un poco de eso les habla el libro. No es una relación de equilibrio, de la protección especial que se le da al trabajador. También hace una leve mención a lo que es el derecho a huelga, que es un derecho, bueno, que obviamente, no sé si lo sabían, que tiene jerarquía constitucional, es decir, que esté establecido en la Constitución y, bueno, los trabajadores tienen derecho a ejercerlo y no por eso se los debe sancionar. Siempre y cuando no se cumplan las condiciones que han sido pactadas, por ejemplo, en el contrato, ¿no? Bueno, los sujetos principales, ya hemos dicho que tenemos el empleador por un lado, con todas estas prerrogativas a su favor, y por el otro lado, el empleado. El objeto va a ser el trabajo propiamente dicho, y bueno, el contenido es la protección, sí. ¿Qué es intuito personal? Significa que Personal. es personal, exactamente. Vos tenés a título personal, sería la traducción. Entonces, este tipo de contratos, porque no tenemos que olvidarnos de que es una relación contractual, o sea, todo lo que hemos visto en contratos tiene aplicación acá. Significa que, no sé si en la clasificación del libro teníamos los contratos a título personal o reales. Reales son cuando hay una cosa de por medio, ¿sí? Estos otros no. O sea, hay una cosa que es intangible, que va a ser el objeto del contrato, es el trabajo en sí. Pero lo celebrás vos, no lo celebra tu hermano ni tu vecino. O sea, el empleador se compromete, y vos te comprometés con el empleador, ¿me entendés? Eso significa. Y no significa que si vos faltás puede ir alguien a suplirte, de otra persona. O sea, el trabajo es que sí, la relación laboral es entre ustedes dos, entre la empresa y la persona. Bueno, y por eso tenemos que, como les decía, entender el contrato como este trabajo como un contrato. Entonces va a ser, antes que nada, un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y así lo define la ley de contrato de trabajo, como un acuerdo de voluntades donde el trabajador va a ofrecer su fuerza, sus servicios, su actividad, sus obras, bajo una relación de dependencia, que es justamente ahí lo que no dice en el libro y que lo dice la ley, bajo la dependencia del empleador a cambio de una remuneración en dinero. Bueno, nos dice los caracteres, es consensual, es personal, ¿sí? Ahí volvemos a esto de que es personal, es bilateral, es decir, hay obligaciones para ambas partes, es oneroso. Por eso volvemos ahí a lo que les decía, si alguien hace un voluntariado, no es un contrato de trabajo, porque no está el objeto pecuniario de por medio, ¿sí? Entonces, el trabajo necesariamente va a implicar una contraprestación monetaria y otro de los caracteres es la dependencia. Otro tema que tenemos en el libro es el control del Estado en este tipo de relación. Y el Estado va a intervenir, por eso les he dividido, en las relaciones de trabajo particular, individual, y también en las relaciones de trabajo que se dan en una instancia colectiva. En virtud de la importancia de lo que está en juego en este tipo de relaciones
jurídica es que el Estado ha hecho reserva de tener cierta injerencia. Es decir, no la ha dejado al arbitrio de lo que son las relaciones entre los particulares, porque podría haberse establecido otro tipo de legislación donde, por ejemplo, como pasa en las compraventas, por ejemplo, el Estado no tiene injerencia, las hacen simplemente los particulares. Bueno, podría haber dejado también este tipo de asuntos a la voluntad, confiárselo simplemente a los particulares, pero no lo ha hecho. Es decir, siempre se puede acudir al Estado en una instancia previa, intermedia a lo que es la justicia. Va a tener una especie de ser mediador, moderador, en miras de lograr un acuerdo, ¿sí? Y de evitar la judicialización. Entonces, ¿cómo va a intervenir en las relaciones de trabajo individual, particular? Bueno, como les decía hace un rato, por ejemplo, en los procesos de conciliación. Entonces, volviendo a lo que hemos visto, por ejemplo, en la unidad 1, en el caso de que nosotros seamos empleados, ¿sí? No le vamos a mandar nosotros una carta o documento al empleador para que regularice nuestra situación, ¿sí? Le tenemos que mandar un telegrama laboral. ¿Y por qué un telegrama? Porque es un instrumento que se estableció en la ley para que todas las misivas y todo el proceso en defensa del trabajador sea gratuito. Entonces, cuando ustedes vayan o se acerque alguien al estudio en el que trabajen a preguntar, tienen que saber que los telegramas laborales no tienen costo para el empleado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden mandarle una carta laboral, un telegrama laboral al empleador para que regularice tal situación determinada, ya sea que están en negro, ya sea que no les paga todas las horas, ya sea, no sé, que no les da algo que esté establecido en el contrato, ropa de trabajo, vacaciones, lo que se haya establecido. Pero ¿cómo hacemos para demostrar que tenemos que tener pruebas? Bueno, justamente, siempre uno tiene que tener, O sea, digo, si generar pruebas. en negro, la única prueba que tendrías sería conversaciones por teléfono. Y en realidad este telegrama va a ser tu principal prueba. Es decir, vos me estás teniendo en negro. ¿Ves? Por eso yo te estoy pidiendo que me regularices la situación. Podés tener, no sé, alguna cita, algún mail de alguna entrevista laboral previa que has tenido, o sí, en realidad lo digital es muy difícil de que constituya una prueba en sí. Lo ideal es tener un contrato, pero que bueno, el hombre nunca lo inscriba. Se hace muchas veces, te hacen firmar un contrato, pero bueno, después no le dan el alta en AFIP, ¿sí? Entonces la relación laboral es como de todos modos si no existiera. Bueno, en el caso de que el empleador, volviendo al ejemplo, desconozca la relación o no conteste, bueno, yo voy a tener que ir a la Subsecretaría de Trabajo, que queda acá por la calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos, y voy a tener que solicitar una audiencia de conciliación. Entonces ahí va a tener una interferencia, una injerencia el Estado, y va a haber una persona, un encargado de llevar adelante la conciliación, siempre y cuando obviamente se presenten las partes, y de ver qué es lo que está pasando. Y en base a eso va a dar alguna propuesta o no. Esa es una instancia necesariamente previa para nosotros poder iniciar una demanda laboral, ¿sí? O sea, no podemos ir de una al juzgado a presentar una demanda. Necesariamente esta instancia, conciliación en la Subsecretaría de Trabajo, que nosotros en nuestra provincia puntualmente funciona a través de la Subsecretaría de Trabajo, pero a nivel nacional el encargado es el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la Nación. En nuestra provincia existe la Subsecretaría de Trabajo, que, como dice el libro, funciona como policía, ¿sí?, laboral.
y no solamente va a tener interferencia en este tipo de audiencias, sino también, por ejemplo, van a ser las que hace todas las que son las inspecciones. En su momento fue como muy importante cuando se hacían las inspecciones a las cadenas de supermercados que estaban trabajando, por ejemplo, los días domingos. No estaba permitido y hacía un relevamiento, o suele ir inclusive gente de civil a los distintos comercios o, no sé, locales gastronómicos a chequear si, y le preguntan, por ejemplo, a un mozo, a alguien de los empleados, si los tienen en blanco, si les pagan aportes y demás. En el caso que no sea, bueno, obviamente le ponen una multa al empleado. Pero ese tipo de controles, habilitaciones, también se encarga de hacer la Subsecretaría de Trabajo. Aparte, va a interferir también en lo que es el derecho colectivo. ¿Y cómo? Bueno, justamente a través de las conciliaciones que se dan ya con los gremios, ¿sí? Es decir, va a participar en las reuniones que se dan en instancias más complejas, porque ya no se trata de una relación laboral particular, sino de todo un sector de trabajadores que aglomeran a muchas personas, ya sean docentes, ya sean médicos. Es un universo de muchos empleados, y no solamente van a tener participación gremios, sindicatos, sino también las cámaras empresariales que representen también esos sectores. Es decir, no es que tienen todo tan fácil los trabajadores, sino que obviamente hay empleadores que, bueno, tienen derechos también que defender, y por ahí los empleados piden cosas exorbitantes o exageradas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a decir que el Estado va a tener, por un lado, una función preventiva, ¿sí?, en cuanto a hacer inspecciones y demás, pero también punitiva en el caso de que hayan incumplimientos a toda la legislación laboral, ¿sí? Bueno, otro de los temas que está en el cuadernillo, y es el que sigue, es el derecho procesal laboral. Hasta ahora, ¿una duda, chicos? ¿Se entiende? ¿O están dormidos? Un poco de todo. Bueno, es el derecho procesal laboral. Y esto viene a ser una especie de síntesis de lo que ya hemos estado viendo la clase pasada, porque es el derecho procesal, pero aplicado a lo que es la relación laboral. Existe un código de procedimiento laboral. Nosotros lo que vimos la clase pasada es el código de procedimiento civil y comercial de la provincia de San Juan, pero existe aparte un código laboral, es decir, que nos va a dar, como yo les decía la semana pasada, las reglas del juego en cuanto al juicio en sí. Es decir, esta ley nos va a decir cuáles son los derechos de los trabajadores y del empleador, pero el código de procedimiento laboral nos va a decir cómo tiene que ser el juicio y qué tenemos que hacer y qué no para ganarlo. Entonces, como todo proceso, vamos a comenzar por qué acto, un juicio. ¿Cuál es el primer acto jurídico para dar inicio a una acción legal? La demanda, perfecto. Con la demanda vamos a comenzar. El libro establece cuáles son los requisitos que tiene que tener esta demanda. No son muy distintos a el resto de los requisitos que están establecidos en la unidad 1 y... no, en la 3 no habla, es en la 1 nomás que está el modelo de demanda. Bien. Y bueno, en un párrafo nos habla el libro de esto que yo les adelantaba hace un rato, de la gratuidad. Porque es un principio que también está establecido en la ley, que lo respete el código de procedimiento y que obviamente es muy importante. Es decir, todo el sellado que en el resto de
de los juicios nosotros tenemos que pagar para poder acceder a la justicia, en este caso, en la justicia laboral, está exento de eso, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en la demanda, y eso estaba en la unidad 3, había un ítem que decía sellado. Tenemos que pagar un 0,05, 0,0 o un 2,5 del monto de la demanda. Tenemos que pagar como requisito de admisibilidad de la demanda. Es decir, como yo les decía, si la demanda es de 200.000 pesos, por ejemplo, tenemos que pagar quizás 8.000 pesos de impuesto, porque en realidad es un impuesto, que es el sellado, es una tasa de justicia para que nos den curso a la acción. Si no se paga eso, el juez no te provee la demanda y no vas a poder correr traslado. O sea, vos está trabadísima al principio, ya empezamos mal. Eso en el fuero laboral no tiene vigencia. Existe el principio de la gratuidad, que no significa, en el caso de que pierda, que tenga que pagar costas, ¿sí? Eso es otra cosa. O que tenga que el empleador, por ejemplo, le establezca que pague algo, o que le haga una reconvención, o lo que sea. Bueno, vamos a cortar y vamos a hacer otro porque ya se nos acaba el video, chicos. Sí,